Eh, Vamos a hacer una breve introducción, vamos a decirlo así, a algunos conceptos generales, algunas situaciones generales, como para poner en contexto, y sé que de alguna manera debe haber un público variopinto, de tal manera que, bueno, hay que poner en contexto muchas cosas. Y finalmente presentaré un caso de estudio de nitrógeno 15 en una región venezolana que fue soportado a través de un proyecto que manejé a través del Organismo Internacional de Energía Atómica, y brevemente presentaré los resultados para poner en contexto el uso pues, del nitrógeno 15. ¿Okay? Entonces, fíjense, vamos a manera introductoria a hablar en términos general de lo que de alguna manera es el principal problema o uno de los principales problemas que actualmente enfrenta la humanidad, que particularmente está asociado con la contaminación de los reservorios hídricos, particularmente las aguas superficiales, subterráneas y de precipitación atmosférica. ¿Okay? Venezuela, por supuesto, no escapa a este tipo de problemática, ¿okay? Que de alguna manera en Venezuela existen importantes reservorios de aguas, tanto superficiales como subterráneas, ¿okay? Un poco asociados a esa dinámica de formación de lo que fue en el contexto geodinámico de Venezuela, la formación de grandes montañas y cordilleras y llanuras que permitió de alguna manera, con el correr del tiempo geológico en este caso, por supuesto, la formación de grandes reservorios, por ejemplo, de agua subterránea y de importantes reservas de agua dulce que tiene Venezuela, no solamente como ya es conocido, sino en América Latina en general. ¿Okay? Y un poco esto asociado luego al desarrollo poblacional que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años, que ha permitido de alguna manera que la población se concentre particularmente hacia la región norte de Venezuela. Y bueno, eso ha conllevado de alguna manera problemas importantes. ¿Okay? Y que tengamos, por ejemplo, en Venezuela, desde el punto de vista de las aguas subterráneas, se tiene que más de un 50% o un 50% de las aguas que es usada con fines domésticos, con fines recreacionales, con fines agropecuarios, con fines industriales, ¿okay? Más de un 50% proviene de las aguas subterráneas. Se señala inclusive que las reservas de aguas subterráneas son unas 8 veces mayores al que de las aguas superficiales. Tanto así que en Venezuela se tienen registrados por lo menos unos 32.000 pozos en todo el país. Sin embargo, se estiman aproximadamente unos 200.000 pozos o quizás más, particularmente en lo que a la actualidad se refiere, debido a que hay un crecimiento importante en cuanto a las perforaciones de pozos de agua subterránea, que valga en este caso de la redundancia sin ningún tipo de medida en cuanto a las construcciones de estos pozos se refiere. Medidas que tienen que ver con estudios previos para ver la factibilidad, para que no existan, por ejemplo, construcciones de pozos muy cercanos, que los conos de abatimiento se unan, y eso lleva posteriormente a problemas de sobreexplotaciones de pozos, de desgaste del consumo, en este caso del agua, y en algunos casos inclusive hasta de contaminación, ¿okay? Producto de toda esa dinámica de sobreexplotación del pozo que conlleva, particularmente cuando están muy cercanos, sin haber realizado estudios previos para ver bajo qué condiciones se pueden construir. Bueno, este rápido crecimiento demográfico y urbanístico de la población venezolana entonces ha conllevado entonces un aumento en el aprovechamiento del agua, principalmente para el consumo, como lo señalé anteriormente, para el consumo humano, industrial y agrícola, que ha generado, por supuesto, una insuficiencia en el uso del agua superficial para dichas actividades, y en los últimos años ocurrió una tendencia creciente en aprovechar la reserva de agua subterránea. De este modo, el uso inadecuado de recursos y la multiplicidad de fuentes contaminantes han traído como resultado, entre algunas consecuencias, la contaminación de la mayoría de los cuerpos de agua. ¿Okay? Tanto
subterráneas como superficiales, particularmente las superficiales, que son las más propensas de alguna manera a ser contaminadas, puesto que están disponibles. ¿Okay? Y una de esas actividades que más han llevado o ha conllevado a la contaminación de los recursos hídricos es precisamente la actividad entrópica, ya que esta actividad lleva a la pérdida de la calidad de los diversos reservorios de agua, y de alguna manera entonces la contaminación puede originarse, ¿okay?, particularmente por el flujo de aguas servidas de origen doméstico, ¿okay?, proveniente de áreas, por ejemplo, rurales o de áreas urbanas. ¿Okay? También puede estar asociado a desechos industriales, a los rellenos sanitarios, que son una fuente importante de contaminación de agua subterránea, particularmente si no se tiene ningún tipo de medida en cuanto a la construcción de relleno, a los desarrollos urbanísticos, que es una tremenda fuente también de contaminación, no solo desde el punto de vista de agua servida, sino también inclusive de alguna manera de una tendencia actual que es, por ejemplo, hay fármacos de alguna manera disueltos y que pasan también al agua subterránea. Por supuesto, las actividades agropecuarias, derrames de hidrocarburos, escapes de gasolina, tanques de almacenamiento. Ese es también uno de los graves problemas que se tienen a nivel mundial, ¿okay?, de tanques de almacenamiento de combustible, por ejemplo, muy viejos, y que por allí comienza a filtrarse aguas, a gasolina, por ejemplo, y a contaminar las aguas subterráneas. También ocurre o puede ocurrir contaminación por la entrada atmosférica y por la sobreexplotación de pozos, como lo señalé anteriormente. Esto de alguna manera entonces resalta la importancia de estudiar desde el punto de vista geológico y isotópico las aguas subterráneas, con el propósito de conocer el origen de los mismos, o sea, de las aguas en este caso, e inferir los procesos y factores que controlan la presencia de solutos naturales, así como identificar las fuentes y dinámicas de los nitratos disueltos en el acuífero. ¿Okay? De manera muy general, la distribución del agua, ok, bueno, no sé, ya va. Sí, de manera general, entonces el agua en la Tierra está distribuida en un 97% en los océanos, un 3% como agua dulce, y a su vez, ese 3% de agua dulce está distribuido en un 68,7% de aguas que están contenidas en los glaciares, ¿okay?, mientras que el 30,1% está distribuido en agua subterránea, agua superficial y otro. O ese 30 y, vamos a decirlo, 31,3%. ¿Okay? Y particularmente de ese 31,3%, ¿okay?, el 30,1% lo constituyen las reservas de agua subterránea, ¿okay?, que son el interés del estudio actual. ¿Okay? Entonces veamos de alguna manera la importancia de las aguas subterráneas, en este caso, como reserva. ¿Okay? Estas aguas subterráneas tienen algunas ventajas que son, por ejemplo, de fácil acceso para el consumo humano. ¿Okay? No poseen de alguna manera organismos patógenos, no necesitan ser tratadas debido a que de alguna manera están protegidas por estar en el subsuelo. Eso no es totalmente cierto, pero bueno, es una generalización. Acumulación de grandes volúmenes de agua almacenada y difícil contaminación radioactiva y biológica. Tampoco es tan cierto, pero bueno, está menos propensa que en el caso de las aguas subterráneas o las aguas superficiales, perdón, que sí, al estar más expuestas, pueden ser fácilmente contaminadas. Ahora, ¿qué factores o qué controla la presencia de los distintos componentes o solutos en las aguas en términos general? Bueno, existe una serie de procesos y factores que condicionan la composición química de las aguas subterráneas, ¿okay?, cuyo producto es principalmente el proceso de la metilación geoquímica entre el agua percolante y la formación geológica que está siendo infiltrada. Eso es acompañado por una serie de cambios en el transporte físico del material a través del sustrato penetrado y por un conjunto complejo de procesos físicos, químicos y biológicos que actúan dentro del sistema acuífero. ¿Okay? ¿Cómo ocurre ese transporte soluto en las aguas subterráneas? Bueno,
eso se refiere precisamente al transporte de masas de una sustancia que se mueve con el agua entre los intersticios del medio poroso. Ese transporte puede ser verificado a través de movimiento de iones, moléculas o partículas, que a su vez permiten la formación de reacciones o que ocurran reacciones y con ello la redistribución de masas, ¿okay?, en el subsuelo en este caso. Esos procesos pueden ser de tipo físicos o de tipo químicos y biológicos. Cuando hablamos de procesos del transporte absoluto de tipo físico, hablamos de lo que se conoce como procesos de advención, suspensión, sorción, dispersión, difusión y de reacciones químicas y fenómenos de decaimiento radioactivo. Por ejemplo, que hablamos entonces de esos procesos de reacciones químicas. ¿Okay? En esta lámina se muestra de manera muy generalizada, por ejemplo, cómo es el transporte de tipo físico, por ejemplo, asociados a los flujos adventivos, procesos de absorción, reacciones químicas y biológicas y de dispersión hidrodinámica. Todos estos procesos pueden ocurrir de manera simultánea en una pluma o en un lecho de contaminación. ¿Okay? Cuando hablamos de los procesos químicos y biológicos, de alguna manera introducido anteriormente, podemos hablar de reacciones ácido-base, disolución, volatilización y precipitación, acomplejamiento, sorción, reacciones de oxidación-reducción, reacciones de hidrólisis y las reacciones isotópicas, también de alguna manera conceptualizada en esta figura que se muestra acá, en este diagrama, ¿okay?, que permite de alguna manera conceptualizar también los procesos de advención y dispersión, que son los más importantes, y las reacciones de tipo que ocurren a nivel del subsuelo. ¿Okay? ¿Cuáles son los principales factores que ocurren? Bueno, cuando hablamos de factores, hablamos de factores ambientales, de tipo geológico, por ejemplo, que de tipos asociados, cuando hablamos de ambiente geológico, hablamos, por ejemplo, de la litología, la estructura geológica, la parte sedimentológica, la estratigrafía. Cuando hablamos de cambio geológico, hablamos de erosión, sedimentación, morfológicos asociados a relieve y su pendiente. El factor composición del agua de recarga también es un factor importante. El clima, ¿okay?, que de alguna manera controlan los procesos de meteorización, ¿okay?, y que a su vez está influenciado por la temperatura y la cantidad de precipitación. Hablamos de factores biológicos, ¿okay?, donde la vegetación tiene un papel importante, así como los macro y microorganismos, los factores químicos, los factores asociados a la actividad entrópica, por ejemplo, los desechos, depósitos de desechos, la remoción de tratamiento de agua, recuperación de minerales, construcciones civiles, actividades urbanas, actividades agrícolas y pecuarias. La extensión de la cuenca hidrográfica es un factor y, por supuesto, el tiempo como tal. ¿Okay? Cuando nos referimos entonces a los procesos de contaminación de las aguas subterráneas, que es de alguna manera el tema principal, ¿okay?, que nosotros estamos tocando aquí, vemos entonces que las actividades antrópicas tienen un impacto importante sobre la condición final del agua. De este modo, los solutos pueden ser directamente incorporados al agua subterránea por la lixiviación de productos químicos dispuestos en la superficie del suelo o enterrados que migran hacia el acuífero. Esta contaminación, o mejor dicho, cuando hablamos de contaminación del agua subterránea, se refiere a la degradación de la calidad del agua subterránea resultante entonces de las actividades humanas. Los problemas de contaminación más graves, ¿okay?, generalmente se deben a la introducción en la misma de productos químicos, por ejemplo, especialmente residuos o subproductos de plaguicidas, aceites, fenoles disolventes y metales, tales como cromo, plomo y mercurio, y de una variedad de actividades humanas. Algo que es importante señalar aquí, se refiere a que la limpieza de un acuífero muy contaminado es muy costosa y requiere mucho tiempo. No obstante, la mejor estrategia de limpieza puede ser difícil de determinar debido a las complejidades del marco hidrogeológico y del sistema de flujo de agua subterránea. ¿Esto qué significa? Bueno, que un acuífero, una vez contaminado, el proceso de contaminación del mismo es extremadamente difícil, a tal punto que inclusive hasta no pueden existir a lo mejor algún tipo de herramienta que permita. Hay todas unas técnicas de limpieza de acuífero, pero
como se señala ahí, costosas y que, bueno, pueden traer consecuencias de alguna manera importantes y que a lo mejor un acuífero puede hasta no ser descontaminado por lo menos durante mucho tiempo. Entonces, la mejor estrategia es la prevención de la contaminación del acuífero de agua subterránea, siempre que sea posible, y es uno de los objetivos muy deseables. Ok. Vamos, por ejemplo, los contaminantes pueden ingresar a los acuíferos de agua dulce de al menos unas 33 fuentes genéricas. ¿Okay? Estas fuentes pueden clasificarse ampliamente como fuentes puntuales o difusas. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que las fuentes puntuales se derivan de áreas que pueden ser localizadas. Es decir, unos pocos, que ellas generalmente son de unas pocas hectáreas o menos de tamaño. ¿Okay? E incluyen, por ejemplo, vertederos industriales, tales como, y municipales, como los rellenos sanitarios, embalses superficiales donde ocurran acumulación, por ejemplo, lagunas y pozos de estanque, tanques de almacenamiento subterráneo de petróleo, productos químicos y desechos tóxicos, derrame de productos químicos, aceite o salmuera durante las operaciones de transporte y transferencia, pozos de inyección, eliminación de desechos peligrosos y salmuera o de pozos petroleros, entre otros. Esta lámina, por ejemplo, permite de alguna manera visualizar, por ejemplo, algunos focos, por ejemplo, de tipos puntuales, por ejemplo, asociados a áreas de acumulación, ¿okay? Un vertedero aislado, por ejemplo, que es un foco puntual, ¿okay? Alguna fábrica en específico, ¿okay? Que puede ser identificado, ¿okay? Y que puedan de alguna manera entonces estar contaminando los acuíferos, ¿okay? Cuando hablamos de fuentes difusas, ¿okay? Consiste en actividades o procesos que introducen contaminantes en un área amplia, es decir, no podemos de alguna manera visualizar o identificar puntualmente el área contaminada, sino son áreas muy amplias. No podemos identificar la fuente, por ejemplo. ¿Okay? De tal manera que las fuentes no puntuales pueden variar en tamaño desde varias hectáreas hasta cientos de kilómetros cuadrados y pueden consistir en múltiples fuentes puntuales como campos de drenaje de fosas sépticas, por ejemplo. Una contaminación urbana, por ejemplo, ¿okay? O una zona de agricultura muy extensa o de muy extensa también en este caso, ganadera. ¿Okay? Entonces, las fuentes no puntuales incluyen, por ejemplo, el uso de plaguicidas y fertilizantes en actividades agrícolas, los drenajes de fosas sépticas y aguas estancadas, invasión de aguas salinas, por ejemplo, aguas servidas de origen doméstico, la ganadería intensiva, que son las conocidas como feedlot, ¿okay? Y la entrada atmosférica. O sea, no puede ser de alguna manera puntualmente identificado. Aquí tenemos una figura que de alguna manera ejemplifica, por ejemplo, algunas fuentes, mecanismos de contaminación del agua subterránea, ¿okay? Tomado de la literatura. Y, por ejemplo, tenemos tanques de almacenamiento subterráneo, accidentes, por ejemplo, en el suelo, uso en las actividades agrícolas. Aquí hablamos, por ejemplo, de una fuente difusa, porque fíjense que en este caso estaríamos colocando tanques subterráneos, estamos hablando aquí de uso de la actividad agrícola de diversas índoles. Aquí estaría, por ejemplo, la entrada de cuña salina, un pozo, por ejemplo, muy cercano a un área costera que de alguna manera comience a extraer agua de esa cuña salina, puede también contaminar. Bueno, entonces vemos las complejidades de lo que serían los procesos de contaminación en sí. Podemos hablar de diversos tipos de contaminación de aguas subterráneas. En este caso vamos a tocar solo 3 de ellas, ¿okay? Que sería, por ejemplo, la contaminación química y microbiológica asociada en este caso a la contaminación urbana, ¿okay? Que dentro de los especies que pudiesen de alguna manera contribuir con la contaminación, puede ser, por ejemplo, la presencia de materia orgánica, sales disueltas, se puede encontrar en áreas que están contaminadas por actividades urbanas, la presencia de nitratos, nitritos de algunas otras especies nitrogenadas, cloruros, bacterias, virus, drogas farmacéuticas o en este caso medicamentos, por ejemplo, detergentes, drogas de abuso y otros. Bueno, aquí un diagrama conceptual de los aspectos del ciclo hidrológico urbano que pueden afectar la calidad humana, ¿okay? La calidad del agua, en este caso, ¿okay?
y que tienen una multiplicidad de fuentes que pudiesen afectar en sí en cuanto a la calidad del agua. ¿Okay? Desde el punto de vista de la contaminación ganadera, los principales indicadores de contaminación ganadera pudiesen estar asociados, por ejemplo, la presencia de sales disueltas, iones que llegan a través de la entrada de materia orgánica, orina y otros compuestos. Materia orgánica en sí, ¿okay? Una manera de determinarlo es, por ejemplo, a través de la demanda química de oxígeno o la demanda biológica o el carbono orgánico disuelto. ¿Okay? Especies de nitrógeno, tales como amonio, por ejemplo, nitratos, nitritos, entre otros, cloruros, fósforo, potasio y metales pesados, bacterias, por ejemplo, como la Escherichia coli, e indicadores secundarios pueden ser los metales pesados, los antibióticos, virus entre otros. ¿Okay? ¿Por qué los antibióticos? Bueno, porque en las zonas ganaderas se usan mucho para proteger de enfermedades al ganado, por ejemplo. Entonces se usan muchos antibióticos. Y eso puede ser una fuente de contaminación a las aguas subterráneas en sí. Para que veamos, por ejemplo, la importancia en cuanto a la contaminación, vamos a decirlo de esta manera, por las actividades ganaderas, por ejemplo, aquí está una tabla que muestra el contenido de humedad y nutrientes en estiércol de animales de granja. Por ejemplo, aquí están los valores para vaca lechera de la proporción que existen de ese orinal, en este caso, proporción de agua, nitrógeno, fósforo, o en este caso pentóxido de fósforo, y este caso potasio expresado como óxido de potasio, ¿no? ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vaca lechera, ganado de engorde, ave de corral, cerdo, ovejas y caballos. Fíjense que yo llamo un poco que las aves de corral, o sea, tienen una importancia desde el punto de vista de la contaminación, porque veamos que es una de las que más aporta, por ejemplo, nitrógeno, ¿okay? A las aguas subterráneas. ¿Okay? En este caso, las aves de corral no solamente nitrógeno, sino también fósforo. ¿Okay? Potasio no tanto, potasio más las ovejas. ¿Okay? Y este es uno de los abonos preferidos en muchas de las áreas, particularmente agrícolas. ¿Okay? Se utiliza mucho el abono de las aves de corral. Y bueno, vamos a ver inclusive en el ejemplo que yo le voy a dar, que es uno de los que más aporta a la contaminación. ¿Okay? Es uno de los preferidos porque tiene una carga importante de nutrientes, ¿okay? Pero es un factor de importancia ¿verdad? Fuerte. ¿Okay? Fíjense, un pequeño ejemplo de contaminación ganadera, un ejemplo tomado de la cuenca del arroyo de la Colacha, hacia el noroeste del departamento de Río Cuarto, al sur de Córdoba, Argentina, una zona rural piedemontana, donde las principales actividades son las agrícolas y cría intensiva de ganado vacuno. ¿Okay? Entonces, un pequeño ejemplo de un pozo, ¿okay? Pozo perforado, la actividad ganadera, y bueno, qué valores, por ejemplo, se tienen en cuanto a la mediana al valor característico del fondo natural, por ejemplo, para metales como cobre y zinc, ¿okay? Y qué valores, por ejemplo, ya comienzan a observarse, por ejemplo, en la zona ya saturada, pues, donde están las aguas subterráneas propiamente dichas. Fíjense como cobre, ¿okay? Sube a 49 microgramos por litro, zinc a 58 microgramos por litro. Se detecta la presencia, por ejemplo, de bacterias, Escherichia coli, por ejemplo, la presencia de microvertebrados, ¿okay? Nitrato, ya la concentración está en 80 ppm, 80 miligramos por litro, oxígeno disuelto en 4 ppm, el pH 7,6, cloruro 125, el triple respecto al natural. ¿Okay? Veamos en este caso en un perfil, ¿okay? Cómo estarían los valores, por ejemplo, de nitrato. Fíjense cómo sube, ¿okay? Desde el subsuelo, desde la parte superficial hasta un nivel máximo. ¿Okay? Ya por debajo, bueno, comienza a disminuir porque el ambiente de alguna manera comienza a hacerse anóxico y ya el nitrato, por ejemplo, no va a tener
una concentración importante. ¿Okay? En cuanto a la contaminación agrícola, ¿okay? Los mayores contaminantes allí son, por ejemplo, la utilización de los fertilizantes tipo NPK, que son nutrientes, ¿okay? Y que de alguna manera nosotros pudiésemos definir aquí como, en el caso de nutrientes, aquellos elementos químicos necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Entonces, de los casi 100 elementos químicos existentes en la naturaleza, solamente 16 son esenciales para el crecimiento de plantas. ¿Okay? Dentro de ellos están incluidos los tipos NPK, por ejemplo, que son los usados en los fertilizantes. Entonces, esos elementos esenciales provienen del aire, por ejemplo, el carbono, el dióxido de carbono, el carbono como dióxido de carbono, el hidrógeno, el oxígeno del agua, del suelo, algunos como los tipos NPK, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno y cloro. ¿Okay? Fíjense, en este caso, que la fuente, como yo les señalé anteriormente, más importante de contaminación por productos de actividades agrícolas proviene del uso de fertilizantes. Entonces, un fertilizante es cualquier material natural o industrializado que contenga al menos un 5% de uno o más de los 3 nutrientes primarios, es decir, fósforo, nitrógeno, fósforo, potasio. Y los fertilizantes pueden ser clasificados como naturales o sintéticos. Entre los naturales están aquellos extraídos de la cantera, ¿okay? Que son lugares donde se encuentran concentrados determinados minerales, de tipo sintético, aquellos producidos concentrados industrialmente. Y también existen lo que se conocen como abonos, que se diferencian, por supuesto, de los fertilizantes, ya que provienen de fuentes orgánicas. En general, poseen menos del 5% de uno o más de los macronutrientes primarios, ¿okay? Y se utilizan fundamentalmente para mejorar las condiciones físicas del suelo y adicionalmente aportan pequeñas cantidades de nutrientes. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista del uso de los fertilizantes, por ejemplo, el rápido crecimiento poblacional que ha experimentado América Latina y el Caribe en las últimas décadas, resultó que a partir de 2003 ocurrió un aumento significativo del 30% en el uso de agroquímicos, mientras que en 2004 se vendió el 14% del total mundial y el 17% en el 2005. Desde el punto de vista de la reducción del consumo de estas sustancias en América Latina, ¿okay? Brasil lleva la batuta con un 63%, Argentina 12%, México 7%, Colombia 6%, Ecuador 3%, Chile 2% y los países restantes el 7%. Desde el punto de vista regional, ¿okay? Se consumen el 9% del total mundial con un crecimiento anual del 4%. Para el caso de Venezuela, el consumo de fertilizantes, ¿okay? Fue de 183,43 kilogramos por hectárea, ¿okay? En el 2017, 183,47, y su valor más alto fue en los años 2013, con un 192,70% kilogramos por hectárea kilogramos por hectárea, mientras que su valor más bajo fue en el año 2006, ¿okay? Que fue de 122,72 kilogramos por hectárea. ¿Okay? El uso de fertilizantes provoca una nitrificación masiva del suelo, ¿okay? Y en consecuencia la contaminación de los cuerpos de agua subterránea y superficial con diversas especies de nitrógeno originadas durante este proceso. Y allí la importancia, por ejemplo, que reviste estudiar entonces las aguas subterráneas y de alguna manera el comportamiento del nitrato y de algunas especies nitrogenadas en el mismo. ¿Okay? Y esto, como veremos más adelante, puede ser realizado o viabilizado a través de los isótopos estables. ¿Okay? Fíjense, vamos a ver unas fuentes globales de nitrógeno fijo o biológicamente disponible, por ejemplo, en fertilizantes se tiene 80 teragramos, ¿ok? Que es la liberación anual de nitrógeno, legumbres y otras plantas cultivables 40, combustibles fósiles 20, quema de biomasa 40, drenaje de humedales 10, arado de la tierra 10, y el total de las fuentes son 210. Y las bacterias del suelo tienen unos 10 teragramos. ¿Okay?
Entonces vemos de alguna manera también la importancia en cuanto al aporte que existe. ¿Okay? Desde el punto de vista de los niveles de nitratos que pueden ser determinados y qué interpretación podemos darle nosotros cuando se obtiene en agua subterránea. Por ejemplo, si es de 0 a 10, interpretación se puede indicar que es seguro para humanos y ganados. Sin embargo, la concentración de más de 4 ppm son indicadores de posible fuente de contaminación y podrían causar problemas ambientales. ¿Okay? Entre 11 a 20, generalmente seguro para humanos, adultos y ganados. No es seguro para los bebés porque sus sistemas digestivos no pueden absorber ni excretar nitrato. Vamos a ver más adelante que esto puede conllevar, por ejemplo, para los bebés, a la formación por el consumo de agua con exceso de nitrógeno, por ejemplo, de lo que se conoce como el síndrome de los niños azules, ¿okay? Por una enfermedad asociada. ¿Okay? Entre 21 y 40 ppm no debe usarse como fuente de agua potable, pero el uso a corto plazo es aceptable para adultos y todo el ganado, a menos que la fuente de alimentos sea muy rica en nitrato. De 41 a 100, riesgo para adulto y ganado, joven, probablemente aceptado para ganado maduro si el alimento es bajo en nitrato. ¿Okay? Y sobre 100 no debe usarse como agua potable para humanos o ganado. ¿Okay? ¿Cuáles son las principales fuentes y rutas de transporte del nitrato? Bueno, la descarga de rayos desde el punto de vista natural, las emisiones de los suelos, la materia orgánica natural y los volcanes dentro de las principales fuentes naturales. Desde el punto de vista antrópico, entonces, los fertilizantes de estiércol, la fosa séptica, descarga de agua subterránea y disposición de contaminación en lluvia, por ejemplo. De alguna manera ejemplifica esas principales fuentes, ¿okay? A través, por ejemplo, de la lluvia, a través en este caso, las actividades urbanas, antrópicas, ganaderas, ¿okay? Los urbanismos, fuentes asociadas a la quema de combustibles fósiles, ¿okay? Y que permiten la entrada a los sistemas de agua superficiales y a los sistemas de agua subterránea. ¿Okay? A la salud humana, bueno, entonces el impacto del exceso de nitrato produce una enfermedad que se llama metahemoglobinemia, ¿okay? Que es la disminución de la capacidad de transportar oxígeno por la sangre. Si esta enfermedad ataca, como se decía anteriormente, a niños, por ejemplo, que consumen agua con exceso de nitrato, entonces produce ese síndrome de los niños azules. Puede conllevar a abortos espontáneos, formación de compuestos orgánicos como la nitrosamina, ¿okay? Y que pueden causar cáncer en adultos y animales. Evidencias epidemiológicas llevadas a cabo, bueno, a través del control, indican la ingesta de nitrito y nitrosamina, confirman la asociación de riesgo de cáncer gástrico. Desde el punto de vista del ecosistema, bueno, puede llevar a procesos de eutrofización y a efectos de toxicidad crónica. ¿Okay? Desde el punto de vista del ciclo del nitrógeno, los principales reservorios que nosotros que tienen desde el punto de vista de nitrógeno, bueno, están los sedimentos y arroyos y lagos, las plantas animales vivos, las plantas animales muertos, desperdicio animal, suelos, atmósferas, lagos y ríos, océanos, fertilizantes, agua subterránea. Y movimientos del nitrógeno de un reservorio a otro, bueno, a través de la captación por las plantas, el nitrógeno que es comido en este caso o usado por los animales, descomposición de vegetal muerto, de material muerto, lluvia, escorrentía superficial, conversión bacteriana, fijación de nitrógeno, de nitrificación, relámpago, erupciones volcánicas, desperdicio animal, movimiento de agua. De alguna manera esto resume esta figura que está acá, que sería lo que se conoce como el ciclo de nitrógeno. ¿Okay? Cuando hablamos de cómo se mueve ese nitrógeno allí, bueno, a través de distintas especies, ¿okay? Que una vez que ese nitrógeno se fija, a partir del nitrógeno atmosférico, entonces puede transformarse en una variedad de especies y en un complejo que implica reacciones inorgánicas y mediadas meteorológicamente bajo condiciones tanto aeróbicas como anaeróbicas. Dentro de estas distintas especies está el nitrato, por ejemplo, y una de las cosas es que el nitrógeno, ¿okay? Varía desde más 5 hasta menos 3. Tiene una variación en cuanto a su estado de oxidación. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el nitrato, que es la especie muy oxidada, muy soluble, estable en el medio ambiente. El dióxido de nitrógeno, ¿okay? Que es más 4, es producido por eliminación y combustión. El nitrito,
que es intermedio entre la conversión del amonio, ¿okay?, y el nitrato, el óxido de nitrógeno, ¿okay?, producido por eliminación y combustión, el óxido nitroso, que es gas producido por bacterias, nitrógeno, por ejemplo, que es el gas natural, el nitrógeno elemental, la hidroxilamina, que es especie intermedia durante la oxidación del amonio, el amoníaco en este caso, que es gas amoníaco no ionizado, el amonio, que es amoníaco ionizado, ¿okay? Tenemos nitrógeno orgánico, que es el nitrógeno reducido en compuestos orgánicos, incluyendo proteínas. ¿Okay? Eso entonces hace que exista una complejidad en cuanto al problema de los nitratos, debido a que tiene múltiples fuentes de nitrato en el agua. ¿Okay? Y esas múltiples fuentes pueden superponerse. ¿Okay? Lo que de alguna manera existan, por ejemplo, fuentes puntuales y difusas que coexistan por la presencia de diversos procesos biogeoquímicos. ¿Okay? De tal manera que entonces, por ejemplo, el ambiente redox, vamos a decirlo así, de alguna manera tiene una fuerte importancia, así como el pH y los oxígenos, disueltos, ¿okay?, en cómo se presenta el nitrógeno, ¿okay?, debido a, como lo señalé anteriormente, su presencia de distintos tipos de valencia, oxidación, estado de oxidación, por lo que nos conlleva que debemos esperar cambios notables en la concentración y abundancia isotópica de distintas especies químicas. ¿Okay? Debido a ello, es importante integrar tanto los datos hidrológicos como hidrogeológicos, hidroquímicos e isotópicos para poder hacer una buena interpretación de la proveniencia y del mecanismo, ¿okay?, del mecanismo en estos sistemas. ¿Okay? Es importante integrar todo ello para poder hacer una interpretación fidedigna o vamos a decirlo, más cercana a la realidad. Entonces, la determinación convencional del nitrato permite obtener datos cuantitativos sobre la cantidad de este compuesto en el medio. Eso es absolutamente cierto. Nosotros podemos determinar entonces si una zona está o no contaminada, producto de la concentración que pueda haber allí de nitrato, pero no discrimina entre las fuentes del mismo. O sea, podemos ver arealmente una zona, ¿okay? Yo voy a mostrar un ejemplo. Pero no podemos discriminar fuentes, y allí es donde los isótopos de alguna manera entran a ser importantes, ¿okay?, porque pueden de alguna manera obtener huellas dactilares únicas para diferentes fuentes. ¿Okay? Entonces entramos lo que sería entonces a lo que conocemos entonces como los isótopos de nitrógeno 15 o el isótopo de nitrógeno, los isótopos de nitrógeno del nitrato, por ejemplo, donde allí se utilizan tanto el nitrógeno 15 como el oxígeno 18 del nitrato y algunas de sus correlaciones. ¿Cuál es la importancia? Bueno, permite identificar el origen de este compuesto, su evolución y proceso de mezcla entre reservorios hídricos, procesos bioquímicos que modifican los compuestos nitrogenados en el agua, así como el proceso de denitrificación, cuyo efecto neto se refleja en la capacidad de remediación de reservorios, esto bajo la presencia de minerales como pirita o de materia orgánica. Los isótopos pueden ser utilizados en la evaluación, gestión y gobernanza de los recursos hídricos, en la determinación de la calidad del agua. Son una herramienta excelente para identificar la fuente de contaminación, predecir comportamientos a futuro y comprender los procesos y mecanismos involucrados en el ciclo del nitrógeno. Como sabemos, o me imagino que debe haber un público variado, ¿okay?, vamos rápidamente a definir lo que son los isótopos, ¿okay?, que son átomos del mismo elemento que tienen diferentes números de neutrones, perdón. Es decir, tienen el mismo número de protones, carga positiva, y electrones, pero difieren en el peso atómico debido al diferente número de neutrones. Esto le permite de alguna manera, aunque los cambios son pequeños, ¿okay?, que el comportamiento de los isótopos tenga de alguna manera cierta diferencia con respecto al elemento en sí. ¿Okay? Y esa diferencia en cuanto a algunas propiedades puede ser aprovechada, ¿okay?, para poder determinar cambios que ellos producen, ¿okay?, cambios muy pequeños, ¿okay?, entre un proceso y otro, ¿okay?, y que permiten hacer interpretaciones importantes
en cuanto a los procesos que ocurren, el origen, por ejemplo, ¿ok? Porque van a tener cada proceso o tiene una huella dactilar, vamos a decirlo así, específica, ¿ok? Una marca específica, no huella. En general, los isótopos pueden ser radioactivos, estables o inestables en un medio natural, ¿ok? Y los isótopos radioactivos o radioisótopos, por supuesto, los estables son aquellos que no tienen ningún tipo de descomposición, vamos a decirlo de esta manera. Mientras que los isótopos reactivos o radioisótopos son isótopos inestables en algunos elementos, se transforman en otro elemento mediante la emisión de partículas o de reacciones en gamma. De todas maneras, muy general para que tengamos una idea. ¿Cuáles son los principales isótopos de interés geoquímico o hidrogeoquímico? ¿Okay? Que permiten de alguna manera trazar fuentes y procesos. Por ejemplo, el oxígeno, ¿okay? Con su isótopo de oxígeno 17 y 18, el 17 realmente no se usa, es inestable. ¿Okay? Se usa el 16 y el 18. Los isótopos de hidrógeno, el deuterio y el tritio, por ejemplo. El tritio es de origen cosmogénico y de origen antrópico, también puede ser a través de las explosiones termonucleares. El carbono, ¿okay? 12, a través del carbono 13, por ejemplo, para procesos, ¿okay? Y el radioactivo, que es el carbono 14, que de origen cosmogénico y también antrópico, y puede ser usado para datación, por ejemplo. El uso del azufre, ¿okay? Y el uso del estroncio, ¿okay? Y el del nitrógeno, que es el de nuestro interés, que sería a través del nitrógeno 14 y nitrógeno 15. ¿Okay? En general, una tabla que resume el interés interpretativo de cada uno de esos isótopos, y miremos, por ejemplo, el caso del nitrógeno, que está en la identificación y origen de la contaminación de compuestos nitrogenados. ¿Okay? Vamos a resumirlo en términos generales. ¿Cuáles son las principales unidades de medida para el caso de los isótopos en general? ¿Okay? Se mide una razón aparente mediante espectrómetro de masa, que es uno de los equipos utilizados, versátiles y que permiten detectar cantidades muy pequeñas de esos isótopos, ¿okay? Y que de alguna manera, mediante este tipo de relación, ¿okay? Que es la unidad delta, que es la más aceptada cuando se maneja ondas isotópicas naturales, que se define entonces como la desviación en tantos por mil de, en este caso, la relación molar entre el isótopo pesado en la muestra menos la del estándar del patrón entre la del patrón por 1000, ¿okay? Que esta relación lo que hace es magnificar esos valores que son muy pequeños para que puedan ser manejables, podamos nosotros manejar. Para el caso del nitrógeno, entonces se expresa de esta manera, para el caso del nitrógeno 15, ¿okay? Que es la relación entonces de nitrógeno 15 entre nitrógeno 14 en la muestra, menos la relación de nitrógeno 15 entre nitrógeno 14 del patrón, entre la relación del nitrógeno 15 y del 14 para el patrón, todo ello multiplicado por 1000. ¿Okay? ¿Cuál es el patrón en este caso que se utiliza para el nitrógeno? Se utiliza para el nitrógeno 15, se utiliza el nitrógeno atmosférico, ¿okay? Cuyo valor es el 0 por 1000, 0 por tanto, en tantos por 1000. Cuando una desviación es positiva, que hablamos en este caso de un proceso no de empobrecimiento, sino diríamos, ser más pesado, pues en este caso, la proporción más alta de nitrato es la proporción de nitrógeno 15, es más alto en la muestra que en el estándar. ¿Okay? Es decir, hablamos de un enriquecimiento isotópico. ¿Okay? Si es menor que el estándar, entonces hablamos de empobrecimiento isotópico. ¿Okay? En este caso usamos un concepto para el caso de los isótopos del nitrato, que es lo que se llama doble isótopo, que es la determinación del nitrógeno 15, tanto en la molécula del nitrato, ¿okay? Como el oxígeno 18 también para el nitrato. ¿Okay? Entonces, para el caso del oxígeno se expresa también de la misma manera, pero lo referenciamos en este caso de la relación entre el oxígeno 18 con respecto al oxígeno 16 para la muestra, menos oxígeno 18 entre oxígeno 16 para el patrón. ¿Okay? Todo ello
dividido también entre la relación para el patrón multiplicado por 1000. El patrón de referencia para el caso del oxígeno es el que se conoce como Vienna Standard Mean Ocean o V-SMOE, ¿ok? Y se usan, bueno, principios básicos del uso de topos de nutrientes como trazadores para fuentes y destinos, ¿ok? Diferentes fuentes de nitratos, ya sean estas orgánicas o inorgánicas, tienen diferentes huellas o marcas dactilar que permiten entonces mejorar al sistema. ¿Okay? Entonces, el nitrato derivado del suelo y el nitrato de fertilizantes generalmente tienen composiciones superpuestas, impidiendo su separación usando solo nitrógeno 15. ¿Okay? Este es uno de los escollos o problemas. ¿Okay? Que vamos a ver de alguna manera cómo eso ha sido resuelto o de alguna manera minimizado, porque por la amplia variedad de fuentes que puedan existir y por los valores que se puedan arrojar que pueden superponerse. Entonces, la aplicación de nitrógeno 15 para rastrear las contribuciones relativas de fertilizantes y desechos animales a las aguas subterráneas se complican por una serie de reacciones que incluyen volatilización de amoníaco, nitrificación, desnitrificación, intercambio iónico y captación de plantas, pudiendo alterar la huella de nitrógeno 15, resultando en la asignación de fuentes erróneas. ¿Okay? Estos procesos pueden modificar los valores de la desviación de nitrógeno 15 de las fuentes de nitrógeno ante la mezcla y en la mezcla resultante, haciendo que las estimaciones de las contribuciones relativas de las fuentes de nitrato sean inexactas. ¿Okay? Entonces, esto conlleva un problema que varias fuentes de nitrato tienen intervalos de valores que se pueden superponer. ¿Okay? Eso además asociado a estos problemas en sí. Bueno, para ello se han ideado algunas herramientas, ¿okay? Que permiten, por ejemplo, para el caso de este autor que tenemos acá, Victoria, ¿okay? Graficar lo que serían las variaciones de la desviación de nitrógeno 15 en compuestos de nitrógeno en diferentes materiales y naturales compuestos antrópicos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí se indica que entonces la caja corresponde a las composiciones predominantes y los puntos a datos aislados. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, nitrógeno para fertilizantes, fertilizantes amoniacales, nitrato en fertilizantes, ¿okay? En este caso asociado al sistema séptico de frente y la ganadería, por ejemplo, ¿okay? El nitrato de sal, en este caso de sal de Chile, ¿okay? Y suelos orgánicos. ¿Okay? Aquí hay otros también intervalos, pero en este caso ya graficando lo que serían la desviación del oxígeno 18 en función del nitrógeno 15, ¿okay? Y se tienen entonces lo que serían los intervalos, por ejemplo, para los purines, estiércol y fosa séptica. Los purines es algo así como mezclas de orina y heces. ¿Okay? Disculpen el término que tengo que usar aquí, pero bueno, para fosas sépticas, materia orgánica en suelo, en este caso fertilizantes amoniacales, nitrato de los fertilizantes, nitrato atmosférico, nitrato de Chile y fertilizante que es nitrato de Chile. ¿Okay? Y quizás uno de los que más ha contribuido con ellos es Kendall. ¿Okay? Este es uno de los últimos gráficos que él de alguna manera ha modificado. Y aquí muestran esos campos, ¿okay? De prevalencia de las especies nitrogenadas de las distintas fuentes, ¿okay? Y de las variaciones de la desviación del nitrógeno 15 en una gráfica que sería en función de la desviación del oxígeno 18 en función del nitrógeno 15, ¿okay? Y tenemos aquí los intervalos, ¿okay? Por ejemplo, residuos ganaderos hechos en fosa séptica, los procesos que ahí ocurren, intervalos para nitrógeno en suelo, fertilizantes amoniacales y mineralizados en agua de lluvia, nitrógeno y oxígeno atmosférico, nitratos en fertilizantes, nitratos atmosféricos, ¿okay? Nitratos en depósitos desérticos, nitratos en precipitación, ¿okay? Toda una serie de intervalos en general y que de alguna manera permiten identificar, por ejemplo, las fuentes de nitrógeno, identificación de rutas, interacciones entre cuerpos de agua, identificación de procesos bioquímicos que modifican los compuestos nitrogenados en el agua y evaluar la capacidad de autorremediación por desnitrificación. ¿Okay? Recordemos que esto
debe hacerse en conjunto con el conocimiento pleno, o no, bueno, no pleno, pero sí una buena aproximación de lo que sería, por ejemplo, el acuífero en sí, el comportamiento del acuífero. Es decir, donde ocurren, por ejemplo, la infiltración de las aguas, la zona de infiltración, identificación de infiltración, cuál es el movimiento, ruta del movimiento, tener un conocimiento del acuífero, cuáles son las áreas principales de recarga, cuáles son las actividades que allí se realizan, ¿okay? Para poder tener entonces una mejor idea de los diversos procesos que ocurren y cuáles son las principales fuentes. ¿Okay? Ya tendiendo a finalizar, ¿okay? Rápidamente voy a pasar unas pocas láminas porque, bueno, en aras del tiempo, en aras del trabajo en sí, voy a presentar algunos pequeños resultados realizados en las subcuencas, hoy está mal escrito aquí, pues, subcuenca Laguna de Taiwaihuay, en los municipios de Sucre y Zamora, del estado de Aragua, en Venezuela. ¿Okay? Un proyecto que se llevó a cabo mediante el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica a través del proyecto regional RLA 7021, que se denominó Uso de Isótopos Ambientales y de Herramientas Hidroquímicas Convencionales para evaluar el impacto de la contaminación causada por actividades agrícolas y domésticas en la calidad de las aguas subterráneas, que lo llevé yo a cabo entre los años 2016 y 2017. La región, en este caso, escogida para tal fin, bueno, fue la subcuenca de la Laguna de Taiwaihuay, ¿okay? Ubicada en la región norcentral de Venezuela, ¿okay? Perteneciente específicamente a la cuenca hidrológica del lago de Valencia, que está ubicada en un graben intramontano, ¿okay? Y bueno, se escogió entonces la cuenca o subcuenca de la Laguna de Taiwaihuay, ¿okay? En este caso está la ubicación de los puntos de muestreo. Fíjense que se hicieron 2 campañas de muestreo, una hacia la región norte, vamos a llamarlo así, de la Laguna de Taiwaihuay, y una hacia la región sur, marcadas desde el punto de vista de las actividades por, en este caso, actividades urbanas hacia parte norte, urbanas e industriales, y en este caso, hacia actividades rurales y actividades suburbanas, también lo podemos llamar urbanas, por hay también complejos acá, y una actividad agrícola importante en esta zona, actividad agrícola y ganadera. ¿Okay? Creo que había colocado anteriormente, bueno, de manera general los resultados, vamos a decirlo así. Este fue un estudio hidrogeoquímico, hay una mayor información que no está siendo presentada acá, pero de manera general, por ejemplo, cuál es la variación en la concentración de los cationes, ¿okay? En la subcuenca de la Laguna de Taiwaihuay, por ejemplo, los valores para la región norte y los valores para la región sur. Hay diferencias marcadas, por ejemplo, observemos que el calcio, ¿okay? Es mucho mayor aquí, ¿okay? Para la región sur. Bueno, en ambas tiene una relación importante, pero, por ejemplo, veamos que para el caso del sodio, para la región norte, ¿okay? Pareciese haber un mayor aporte o unos picos aquí, ¿okay? Y en la región sur, en términos generales, hay algunos sectores, ¿okay? En el caso particular de calcio, bueno, ya lo indiqué, que son los que más resaltan, vamos a decirlo así de alguna manera, ¿okay? Cuando vemos lo correspondiente a los aniones, veamos lo siguiente. Fíjense cómo para la región sur, las mayores concentraciones de bicarbonato son extremadamente importantes, ¿okay? Que con respecto a la región norte. Cloruro, vamos a buscarlo aquí en este caso, ¿okay? Se mantiene más o menos en ambos, ¿okay? Pero veamos nitrato, ¿okay? Fíjense que nitrato, que es el que tenemos aquí, fíjense aquí los valores de nitrato y veamos los valores aquí hacia la región sur. Aumentan significativamente, inclusive a valores que están por encima, ¿okay? De 100 ppm. Recordemos la tabla anterior donde hablamos que valores ya por encima de unos 10, habla inclusive de 4 ppm. La normativa nuestra habla inclusive de 10 ppm por encima. Pero inclusive 40 ppm ya son valores significativos. Pero fíjense que aquí hay valores que están por encima
de 100 ppm, ¿okay? Para el caso de nitrato. ¿Okay? Veamos entonces, centrándonos en esto, los valores de nitrato, región norte, región sur. Fíjense los valores a la región sur. ¿Okay? Son valores que están muy por encima, pueden llegar hasta valores por encima de 100, ¿okay? ppm. En este caso, la región sur destaca apenas una muestra, ¿okay? Que tiene un valor alto y está asociada, en este caso, por este lado por acá, si mal no recuerdo, creo que es donde está un núcleo de la Universidad de la UCB, de agronomía en este caso, creo que está aquí. Y es una zona donde se tienen prácticas agrícolas. ¿Okay? Fíjense el bicarbonato extremadamente alto. Se correlaciona muy bien con el nitrato. ¿Cuáles son las principales entonces actividades en la región sur? La agricultura, la ganadería, vacuna y porcina y la avicultura. ¿Okay? Mientras que, como les señalé anteriormente, la región norte, bueno, es más que todo urbana e industrial. Uso, esto de datos tomados en campo, uso fertilizante del tipo NPK, así como de estiércol vacuno y de los desechos orgánicos generados en las granjas avícolas como abono en las actividades agrícolas. Este resultado pudiese de alguna manera nosotros orientarnos a que existe una alta producción de bicarbonato, producto de la descomposición de la materia orgánica asociada al uso importante de abonos, ¿okay? De tipos orgánicos, ¿okay? Que es lo que de alguna manera nos pudiesen estar orientando acá. Cuando hacemos uso de esta de la desviación del oxígeno 18 en función del nitrógeno 15, ¿okay? Disculpen, pero bueno, cosas de hacer algo desde casa, ¿okay? Hablamos aquí de la distribución, esta gráfica de distribución de los valores de la desviación del nitrógeno 15, del oxígeno 18 del nitrato de grado nitrificado a partir de varias fuentes de nitrógeno y de los valores obtenidos para la región sur de Taibo Valle. En este caso, solo presento los valores para el sur, porque desde el punto de vista del proyecto, fue lo que de alguna manera dio oportunidad cuando se hizo el segundo muestreo. El segundo muestreo, solo logramos tomar muestras para esa zona. Ya estaba próximo a terminar el proyecto y no dio tiempo de tomar muestras para isótopo para la región norte, que hubiese sido bien, bien importante. ¿Cuál es el principal proceso que se observa que está ocurriendo aquí? Es el proceso de desnitrificación. ¿Okay? Fíjense que este valor que está acá es asociado a la laguna de Taibo Valle, ¿okay? Que cae en el campo de los fertilizantes amoniacales mineralizados, ¿okay? Pero que más bien, desde el punto de vista de la interpretación, pudiésemos hablar del proceso de eutrofización que ocurre para el caso de Taibo Valle. Mientras que en este caso, estamos hablando de un proceso de desnitrificación, que es lo que permite. Cae, por supuesto, en el campo de los residuos ganaderos y en frente de fosas sépticas. ¿Okay? Aquí no se descarta producto de que hay actividad rural, pueden haber algunos pozos sépticos, ¿okay? La influencia, pero el más importante allí, proceso, está asociado probablemente a la oxidación de la materia orgánica, ¿okay? Tanto disuelta como sólida, que se constituye entonces unos principales donadores de electrones que pueden facilitar esta reacción, descrita a través de la reacción que mostramos o se muestra acá. ¿Okay? Esto conlleva a una conclusión que pudiese verse con cuidado, ¿no? Que tiene que ser con cuidado porque se habla siempre en la literatura se indica que el proceso de desnitrificación puede conllevar a la autorremediación, pero esto hay que verlo porque la cantidad de materia orgánica allí presente es importante, ¿okay? Muy importante, tal cual como nosotros lo podemos visualizar. Esto entonces lleva a una sola conclusión, vamos a decir así, porque estoy presentando solamente estos resultados, que indica que las altas concentraciones de nitrato determinadas deben su origen a la lixiviación de fertilizantes artificiales y del uso de urea, que es uno de los usos también que es uno de
que también se usa ya, y de abonos de origen ganadero y avícola aplicados durante las prácticas agrícolas. No se descarta la influencia de aguas residuales. No obstante, que dichos valores de nitrato están siendo controlados por el fuerte proceso de nitrificación que está conllevando la autodepuración de dicho sistema en cuanto a niveles de especies químicas se refiere, en cuyo proceso la materia orgánica como agente donadora de electrones juega un papel importante. Se me había olvidado de alguna manera reseñar que, bueno, uno de los principales abonos allí, ¿okay?, es usado, se refiere a la abonos avícolas, tal como yo le señalé anteriormente, ¿okay?, en una zona amplia, ¿okay?, y tal cual como yo le mostré en una tabla, el aporte de nitrógeno referido a lo que llaman ellos gallinazo, ¿okay?, es importantísimo. Bueno, con esto doy por cerrado, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de lo presentado, ¿ok? Esta ponencia muy general, ¿ok? Esto es lo que estuvieron participando en el proyecto de RLA 7021, ¿ok? Están varios países, de Costa Rica, Argentina, México, perdón, este es Panamá, perdón, Costa Rica, Panamá, ¿okay?, República Dominicana, Bolivia, Chile, ¿okay?, que participamos en el proyecto. Bueno, ahora doy paso en este caso a los moderadores. Creo que tengo que, en este caso, dejar de compartir, ¿no?, Sí, pantalla para... correcto, profesor. Okay. Bueno, muchas gracias por su presentación. Damos paso ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Les recordamos que pueden participar mediante el chat escribiendo su pregunta o levantando la mano para cederles la palabra. No compartí, ¿dónde salgo aquí? En la misma opción de donde le dio compartir pantalla, profesor, debería aparecer dejar de compartir. No, ¿será que ya dejé de compartir? Creo que dejé de compartir. Pero creo que sí, profesor. Okay, no okay. se preocupe, okay. Déjeme compartir a mí. Ok. Bueno, vamos a dar unos momentos para escuchar las preguntas. Aquí Armando Rodríguez comenta: muchas gracias, profesor Ramón, muy buena su charla. Bueno, agradecido, más bien, que les haya gustado. Aquí Raquel Barreto Rondón escribe: hola, profe, buenos días, muy sustanciosa su presentación. Tengo dos preguntas. La primera con respecto a la primera parte de su presentación. ¿Qué se sabe acerca del relleno sanitario La Bonanza? Hace un mes pasé por allí y estaba abandonado. Sé bien que justo a un lado hay un río que pasa. ¿Hay contaminación de aguas allí? Bueno, fíjate lo siguiente, Raquel. Y hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Mira, Raquel, hace tiempo yo dirigí un trabajo especial de grado allí, una muchacha muy buena, muy aplicada, ¿okay?, hizo un trabajo bien bonito allí. Y ella, nosotros hicimos la caracterización, vamos a decirlo así, de relleno sanitario, ¿ok? Desde el punto de vista de la presencia de metales, en este caso los lixiviados y las lagunas, sobre todo la parte de la laguna de lixiviados. Posteriormente también estuvimos dirigiendo el trabajo que lo realizó una estudiante. Evidencias ciertas de lixiviación hacia el subsuelo no encontré, porque uno de los pozos que estaban allí, que es usado para control, precisamente en ese tiempo estaba cerrado y no había acceso para yo tomar muestra. Pero tomando muestra en un río hacia Secharayave, una pequeña quebrada que le dicen, creo que lo llamaban La Guada, no recuerdo. Cuando yo fui a tomar la muestra,
había una persona bañándose allí, el agua se veía muy cristalina, ¿ok? Pero el olor era característico de los lixiviados, ¿ok? Al analizar la muestra de toda la región, ese fue el que mayor valor de nitrato arrojó. Lastimosamente no pudimos en ese momento determinar metales, ¿ok? Voy a contarlo de manera de anécdota, pues, pero cuando yo llegué aquí, a la casa, mi esposa me dijo, ¿dónde tú estabas metido? Porque el olor era tremendamente fuerte. Yo creo que si hay algún proceso de lixiviación, quizás actualmente no sé. En ese momento habían protección, estaban usando la membrana, pero yo creo que a lo mejor se trataba de aguas que habían sido quizás lixiviadas antes de colocar la membrana, ¿ok? Pero bueno, porque recordemos que el proceso de lixiviación en el subsuelo, de viaje de las aguas subterráneas, es extremadamente lento, ¿ok? Pero yo pienso que sí, de alguna manera hay algún tipo de proceso de lixiviación. Y si está abandonado ahorita, yo tengo mucho tiempo que no paso por allí, habría que ver cómo sería eso, ¿no? La otra pregunta, disculpa, entonces, no sé si eso responde lo que Raquel está preguntando. Ok, profe, voy a proceder a leer la segunda. La otra pregunta es, en cuanto al uso de los isótopos de nitrógeno 15, si se tiene dos posibles fuentes de contaminantes de aguas subterráneas, ¿se podría hacer uso del cálculo de porcentaje de aporte de las distintas fuentes, haciendo uso de los miembros límites? Bien. Sí, se puede determinar en los procesos de mezcla, se pueden hacer algunas determinaciones, ¿ok? De cuál es el porcentaje de aporte de ambos, de los acuíferos, ¿ok? Si tenemos una zona que nosotros sabemos que está haciendo un proceso de mezcla, lo tenemos hidrogeoquímicamente caracterizado, lo tenemos también hidrológicamente caracterizado, hidrológicamente, podemos de alguna manera hacer aproximaciones y ver cuáles pueden ser los porcentajes de mezcla, y cuánto aporta uno con respecto al otro. ¿Okay? Ok, profesor. Aquí Ana Vilches comenta, saludos, profesor, excelente charla. Mi pregunta es, aparte de los estudios isotópicos, ¿se realizó algún estudio a la materia orgánica o la parte microbiológica para asociarlos con los procesos de nitrificación y desnitrificación observados? Lastimosamente no pude hacerlo. No tengo, vamos a decirlo así, es una carencia que tuve, vamos a decirlo así, hasta que comencé a trabajar proyectos en conjunto que hicimos, el profesor William también estaba allí en eso, con profesores o profesoras de zoología tropical. Y empezamos de manera conjunta, para hablar realmente de calidad de agua, empezamos a hacer caracterización química y caracterización microbiológica. Pero vamos a decirlo así, no tuve en su momento, vamos a decirlo así, la visión pues, de poder adquirir los materiales y los equipos necesarios para hacerlo. ¿Okay? Es bien tedioso la parte orgánica, microbiológica, pero no pude realizarlo y es importantísimo realmente hacerlo. ¿Okay? Pero no logré hacerlo. ¿Okay? Solo medí oxígeno disuelto, algunas otras cosas allí. Es lo que una aproximación. Y hemos hecho algunas determinaciones de materia orgánica en disuelta, ¿okay? Pero desde el punto de vista microbiológico, que es bien importante, sobre todo conociendo ahora esta faceta, esta parte aquí. ¿Okay? Okay, no sé si eso responde Raquel Barreto Rondón responde, perfecto, profesor, muchas gracias por su respuesta, un abrazo. Por aquí, Carmen Milena igualmente, López ¿no? comenta, buenos días, saludos Ramón, excelente la exposición. Una pregunta, cuando el agua tiene alta concentración de nitrógeno, ¿qué tratamiento se le realiza? Oye, realmente nosotros estuvimos haciendo de nitrógeno en este caso como nitrato, ¿no? ¿Okay?
nosotros estuvimos dirigiendo unos trabajos hace tiempo, junto con el profesor Paulino, para de alguna manera hacer eliminación catalítica del nitrato. ¿Okay? El profesor Paulino estuvimos haciendo un trabajo en la cuenca del lago de Venecia y participó el profesor Alonso Ojeda, participó Paulino Betancourt, participó el profesor William Meléndez, y estuvimos haciendo algunas determinaciones allí. ¿Okay? Para el caso del nitrato, el problema esencial es que mientras el ambiente es oxidante, ¿okay? Y si tiene una fuente, se va produciendo una cantidad importante de nitrato. Lo que se me ocurre, porque realmente no tengo muy buena idea al respecto, ¿okay? Es el tratamiento catalítico que estuvimos alguna vez haciendo, pero no tengo muy buena idea al respecto. ¿Okay? Quizás la mejor opción, no como un tratamiento químico en sí, sino la mejor opción, y es una de las cosas que yo indico en la ponencia, es hacer el uso sustentable, ¿okay? Del recurso agua. Es decir, recordemos que todos los cuerpos de agua, y eso lo sabemos muy bien, particularmente Carmen, tiende a autorregularse. ¿Okay? Entonces, crear normativas, crear legislaciones, crear conciencia, de tal manera que hagamos ese uso racional y evitemos en lo sucesivo del proceso de contaminación del agua. ¿Okay? Algo harto difícil, ¿ok? Porque uno de los mayores contaminantes que se tienen, por ejemplo, es, como yo le indiqué en la charla, en la ponencia, son el uso de fertilizantes, de alguna manera, ¿ok? Conlleva una alta producción. Entonces, quizás la conciencia más racional del recurso, ¿okay? Creando un sistema de gobernanza de los recursos hídricos en las regiones, tanto en el uso de las aguas subterráneas como superficiales, ¿okay? Y crear más conciencia tanto en los que se encargan de la administración del agua como los que la usamos, ¿okay? Con cualquiera de los fines. ¿Okay? No sé si eso responde o una idea muy general de lo que me preguntaba Carmen. Un abrazo, Carmen. Ok, profe, aquí Robert comenta, excelente, profesor Ramón, muy agradecido. ¿Cuáles son específicamente los equipos recomendados para el análisis de este tipo de isótopos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son específicamente los equipos recomendados para el análisis de este tipo de isótopos? Un espectrómetro de masa de relaciones isotópicas, ¿ok? Que son muy versátiles, pueden hacer determinaciones a muy bajas concentraciones, ¿ok? Entonces son espectrómetros de masa de relaciones isotópicas, que son los usados, ¿ok? Okay. Para este caso están los espectrómetros láser, ¿ok? También, de relaciones isotópicas, en este caso láser, pero creo que son más usados hacia la parte de los isótopos, por ejemplo, oxígeno 18, deuterio, ¿ok? No tengo conocimiento que vayan hacia la parte de nitrógeno 15, ¿ok? Pero sí los espectrómetros de masa de relaciones isotópicas. Ana Vilches responde, gracias por su respuesta, profesor. He comprendido, saludos. Saludos. Carmen Milena también responde, muchas gracias, Ramón, un abrazo. Un abrazo, Carmen. No sé si quiere esperar, profesor, unos minutos para ver si alguien más se anima a preguntar. No tengo problema, estoy en la casa y para correr. Aquí Robert comenta, vale, gracias, saludos. No, vamos a esperar 2 minutos. Si en 2 minutos nadie más comenta, pues procedemos al reconocimiento, profesor. Estoy leyendo por aquí a Alejandra. Está saludando, saludos igualmente, Alejandra. Qué bueno saber de ti.
Bueno, voy a proceder entonces a compartir mi pantalla. Perfecto. ¿La puedo observar, profesor? Sí. Ok, una vez finalizada la ronda de preguntas y respuestas. Disculpa, María Ángel. Manuel Moreira está preguntando por allí que si no dice determinación de carbono 13. No pudimos. ¿Okay? Inicialmente cuando se diseñó el proyecto, ¿okay? Se tenía planificado carbono 13, pero por cuestiones de, de recursos, ¿okay? No fue incluido posteriormente, ¿okay? De presupuesto, vamos a decirlo así. ¿Okay? También inclusive yo había propuesto otro isótopo, por ejemplo, tritio, aunque tritio es muy bajo, pero querían generalmente incluirlo en algunos que otros. Pero no se pudo incluir carbono 13 al final por cuestiones de presupuesto. Bueno, creo que ahora sí puedo proceder a entregarle el reconocimiento, profesor. Manuel Moreira Ramírez contesta a OK. Voy a proceder a compartir la pantalla. Ok, una vez finalizada la ronda de preguntas y respuestas, se va a proceder a entregarle en formato digital el reconocimiento al profesor Ramón Montero. Me permito leer su contenido. Se le otorga este reconocimiento a Ramón Montero por su valiosa participación como ponente en el evento Ciclo de Conferencias Geoquímica y Ambiente, doctora Liliana López, Caracas, Venezuela, por su conferencia Uso de los isótopos de nitrógeno 15 en la identificación de fuentes de contaminación de aguas subterráneas asociada con actividades agropecuarias. Antes de finalizar esta jornada, queremos invitarlos a nuestras siguientes actividades. Hoy en la tarde a las 4 se dará la conferencia de la doctora Noelia Franco, denominada Hidropirólisis, principios y aplicaciones como una herramienta en la exploración de petróleo. Y también queremos invitarlos a que se inscriban al curso Contaminación por plásticos y microplásticos, dictado por la doctora Adriana Gamboa y auspiciado por el Instituto de Ciencias de la Tierra. Para contactarse o tener mayor información del curso, por favor dirigirse o escribirles al correo o a sus redes sociales. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Bueno, gracias por haber sido invitado a esta ponencia. Bueno, muchas saludos gracias a a todos. usted por participar, profesor. Saludos a todos. Pues. Voy a proceder a finalizar la reunión. Hasta luego. Chao. Pues.